La semana pasada estuvimos viendo qué era la restitución, miramos allí su significado según la concordancia Strong en el hebreo, en el griego, aprendimos y esta semana estamos en el mismo tema de la restitución, estamos viendo lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? Ayer estuvimos leyendo el capítulo 1 de Joel, hermanos, y vimos cómo sobre el pueblo llegaba una gran destrucción, ¿cierto? Como ese ejército de langostas, hermanos, en sus diferentes fases, vinieron y arrasaron con todos los cultivos, aún con el ganado, con todo lo que había, acabaron con la vid, hermanos, con los olivos, el trigo, la cebada. Cuando ese animal, hermano, esa plaga llega, eso es un ejército, son cantidades que llegan, hermanos, a acabar con la cosecha, acabar con todo. Sé que no dejaron nada, que solo dejaron ¿qué? Desolación. ¿Y cómo quedó el pueblo después de eso? Felices, muy gozosos. No, después de toda esta destrucción, después de todo lo que, hermanos, vieron allí, que todo lo que hizo esta plaga, hermanos, ellos fueron muchas las cosas que perdieron. De hecho, ya habían perdido el por qué esto viene. ¿Por qué viene? Hay veces, hermanos, hablando actualmente esas catástrofes y todas esas cosas por el pecado, ¿cierto? El pueblo no podría decirle al Señor, reclamarle y decirle, no, pero es que nosotros estábamos en obediencia, estábamos muy bien. No. Si todo esto aconteció, era porque estaban desagradando a Dios. Estaban haciendo lo malo. Estaban engañados, hermanos, por su propio corazón. De pronto muchos pensaban, como ahora que también lo vemos, que estaban como muy bien, pero la verdad, hermanos, no era esa. La verdad era que estaban alejados de Dios. Porque se puede el cristiano estar congregándose, puede estar aún hasta orando, o puede aún estar, hermanos, allí escuchando la palabra, pero estar alejados de Dios. Porque escuchaban la palabra y la desechan el mandamiento de Dios, ponen primeramente, como les decía en el ayuno, ponen primeramente sus gustos, sus costumbres y aún sus tradiciones todavía primero antes que a Dios. El pueblo había, hermanos, si estudiamos allí, vemos cómo el pueblo había caído aún en la idolatría. Algo que desde el principio el Señor le advirtió a su pueblo. Le dio un mandato, le dijo, yo soy el que soy, no hay otro Dios. Ustedes no pueden adorar imágenes, ustedes no pueden hacerse ídolos, ustedes no pueden mezclarse con otras tribus. Los que han estudiado allí el Antiguo Testamento, vemos, hermanos, recordemos esos mandamientos que el Señor le mandó al pueblo, que no se mezclaran con otras tribus. ¿Y qué es lo que el pueblo hizo? ¿Obedeció? No, lo primero que hicieron fue eso. Y también que, hermanos, comenzaron a fundir imágenes y aún peor, adorarlas. Ya comenzaron a ponerle nombre y a decir este es mi Dios. ¿Y qué es lo que ahora estamos viviendo? Lo mismo. Aún el pueblo de Dios ha caído en idolatría. Aún el pueblo de Dios ahora, hermanos, está haciendo a un lado la palabra. Porque es que cuando se rechaza un mandamiento, no se está rechazando, hermanos, a un hombre, sino que se está rechazando a Dios directamente. Porque si el Señor lo dijo, si el Señor lo mandó, entonces ¿a quién es que están rechazando?
a Dios. Y esto es algo que a Dios le desagrada, porque el Señor desde que nos creó, desde la creación, hermano, está pidiéndole al hombre obediencia, sea obediente. ¿Qué pasó allá en el huerto del Edén? Que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Mire que el Señor todo lo puso ahí a disposición de ellos, hermanos. Adán tuvo el privilegio ellos tenían el privilegio de gobernar sobre los animales, de cuidar allí el huerto, las plantas, los árboles, hermanos, pero y gozaban de todo eso, podían disfrutar. Pero ¿qué pasa? El Señor, hermano, les dio un solo mandamiento ante tantos privilegios que ellos tenían. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Entonces, esa herencia, hasta ahora el ser humano está viviendo. Entonces, qué bueno que ahora que usted y yo, que hemos sido escogidos por el Señor, ¿cuántos escogidos aquí? Qué bueno que usted y yo, hermanos, estemos muy atentos a la palabra, a cada mandamiento, que por más pequeñito que nos parezca, usted y yo lo pongamos por obra. Pero ¿sabe qué dicen algunos? Hay veces cuando los hermanos los amonesta porque les vio algo que uno sabe que va en contra de la palabra, del mandato de Dios. Muchos dicen, no, es que tampoco. Yo no creo que uno deba irse hasta allá, pues hasta el fanatismo. No, eso yo no creo que eso tan chiquito vaya a desagradarle al Señor. Todo mandamiento, pequeño o grande, que el Señor nos haya dado, ¿es para qué? Para obedecerlo, ¿cierto? Para ponerlo por obra. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entonces ponga por obra la palabra. Ahí está la clave de la prosperidad. Ahí está la clave, hermanos, de que la bendición de Dios nos abarque y nos persiga a donde quiera que vayamos, en la obediencia. No se nos olvide. Por eso esta mañana les decía, hermano, a través de la enseñanza, que es necesario que usted y yo vivamos en el Espíritu y no en la carne. Y ya no le sigamos dando, hermanos, rienda suelta a esta carne, sino que vivamos en el Espíritu para poder agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, una de las cosas dijimos, ayer apenas sí lo toqué, que se perdió fue, hermanos, la seguridad o la confianza en Dios, ¿cierto? Eso es lo que el pueblo, hermanos, había que perdido al ver esa desolación, al ver, hermanos, toda esa devastación, todo lo que había sucedido, hermanos, ellos perdieron esa confianza, esa seguridad en el Señor. Vamos a ver entonces cómo ellos, hermanos, al perder la confianza en el Señor, al perder esa seguridad, pues ¿en qué cayeron? En la inseguridad, ¿cierto? Todo lo contrario. Ya, hermanos, pues ya les fue como faltando aún hasta la fe. Que el Señor nos guarde, amén. Vamos a ver allí Salmo 73, versículo 18. Bueno, leámosle desde el 15. Dice, si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice el 21, se llenó de amargura mi alma, oiga, tremendo. Como el salmista aquí reconocía que su alma se había llenado ¿de qué?
de amargura. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dejémoslo allí. Miren, mis amados hermanos, este salmo, la verdad que aprendemos muchísimo a través de este Salmo 73. Entonces, mire que si recordamos allí, el salmista en el 1 empieza, hermanos, alabando allí al Señor, reconociendo que el Señor era bueno, pero también reconociendo que él, por estar fijándose en el impío, en todo lo que tenían, lo que hacían, dice, casi se resbalaron mis pies. ¿Pero por qué? Porque se detuvo a mirar, hermanos, a los impíos. Dice que aún hasta llegó a sentir que envidia, oiga, eso tan feo. Llegó a sentir envidia de cómo ellos vivían, cómo eran prosperados. ¿Y cuánto no les ha pasado eso en esta época? Muchos cristianos le han dado lugar al enemigo y se han puesto allí a mirar al vecino, a la vecina. Uy, no, por cómo aparentemente, entre comillas, viven muy bien, viven alegres. Hermanos, sí, pero vaya, mire hacia adentro a ver cómo en realidad viven. Porque es que si no tienen a Jesús, pues le falta todo. Dice la palabra que si tenemos a Jesús, estamos completos. No nos falta ¿qué? Nada. Pero muchos todavía están, hermanos, creyendo que el estar bendecido es estar lleno de plata, de riqueza, tener la mejor casa, tener el carro último modelo. Bueno, la prosperidad lo ven es en lo material, en las riquezas. Cuando eso, hermanos, es perecedero, ¿cierto? El día que nos muramos no nos vamos a poder llevar nada. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos de mirar? Hermanos, mirar hacia adentro, hacia nosotros, mirar cómo está nuestro corazón, cómo estamos delante del Señor, no dejarnos engañar, hermanos, por el corazón, no dejarnos engañar, hermanos, por el enemigo, no. Usted y yo, hermanos, tenemos que mirar si de verdad estamos agradando al Señor, si lo estamos obedeciendo, si estamos poniendo por obra su palabra. No podemos darle lugar allí, hermanos, al temor. No podemos darle lugar allí, hermanos, a lo que le dio lugar en este tiempo el pueblo, hermanos, que hasta perdieron que la paz, dice allí, perdieron que, hermano, la tranquilidad, aún las cosas materiales la perdieron. ¿Qué es lo que ahora vemos? Nada más en este tiempo que estamos viviendo de invierno, hermanos, estamos viendo como muchos después de hablando, bueno, pues allí el mundo piensa que la prosperidad está en la riqueza, ¿cierto? Y que si tienen riquezas, pues no les falta nada según ellos. Entonces vemos cómo después de estar en esa opulencia, hermanos, llega, hermanos, la devastación, como sucedió aquí en este tiempo en el pueblo de Israel, a este pueblo. Entonces, mire, hermanos, que eso es lo que pasa ahora. ¿Cómo los ve uno después? Hermanos, llorando, angustiados, aún reclamándole a Dios, porque como seres humanos, hermanos, tienden a echarle la culpa a Dios de todo. Es que si de verdad Dios existe, ¿por qué me pasó esto? Eso es lo que ellos dicen, muchos dicen. Y la verdad que uno ve todas estas imágenes allí, hermanos, en la televisión, por internet, y uno le duele, ¿cierto? Ver esa gente sufriendo, hermanos, que quedaron sin nada. Pero ellos nunca se sientan a pensar el por qué les llegó allí la desgracia, el por qué les estaba aconteciendo todo eso.
Nunca ellos piensan, ay, no es porque nosotros somos malos pecadores, hacíamos lo malo, nos pervertimos, porque por la avaricia, porque éramos algunos adúlteros, fornicarios, borrachos, bueno, de todas esas obras de la carne las practicaban. Y nunca ellos, hermanos, meditan y dicen, no, antes que estoy vivo, con todas esas cosas malas que hacía. Los únicos que de pronto un día llegan y como que reflexionan en eso es porque Dios los inquieta, ¿cierto? Porque ya Dios dijo, voy a escoger a voy a mostrarle allí mi camino, voy a hacer que me conozcan a mí, que se vuelvan a mí. Porque eso es lo que, hermanos, el Señor aquí, todo eso que el Señor permitió, hermanos, que nos habla aquí el profeta Joel, todo esto, hermanos, es una advertencia. Y no solamente para esa época, sino para ahora. Porque nos habla del día temible de Jehová, ¿cierto? Dice allí. Y lo estuvimos viendo, lo leímos la semana pasada, todo lo que, hermanos, si el pueblo no se arrepiente, si no se humillan allí delante del Señor, todo lo que viene, la ira de Dios, juicio de Dios, hermanos, sobre las naciones, sobre esta tierra y aún sobre el pueblo de Dios, sobre aquellos que no quisieron, hermanos, perseverar y se apartaron de la palabra. Inseguridad es lo que ahora ellos estaban viviendo. Ya no se sentían seguros en ese lugar. Muchas personas se sienten seguros si están en determinado lugar, ¿cierto? Y mire que los cristianos han caído en eso, ahora hablando actualmente. Como muchos dicen, no, yo me voy a ir para Chile porque ahí así me va a ir bien. O yo me voy a ir para, bueno, cualquier país por allá lejos, hermanos, es que ahí así voy a ganar dólares. Y voy a tener para mandarle a mi familia. Hermano, ese es un engaño del mismo diablo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere separar la familia. Y eso es lo que viene haciendo hace años. En ese engaño caen aún los cristianos, bueno, se va uno de los dos, sea el esposo o la esposa, a otro país, deja la familia. Imagínense que se vaya a la cabeza del hogar. Queda esa esposa con esos hijos, ya esa familia no va a funcionar, ¿qué? Igual, esa familia va a quedar media, va a estar incompleta, porque falta el padre de familia allí. ¿Y a quién es el primerito que el Señor va a llamar? El varón, ¿cierto? Al padre de familia. Ustedes tienen un privilegio, mis amados hermanos, grande, de ser el gobernador de la casa, de ser el padre de familia, pero también tienen una responsabilidad mayor, una responsabilidad grande. Y vemos nada más el ejemplo allí en Adán y Eva. ¿A quién llamó primero el Señor? A Adán, a pedirle cuentas. Y le preguntó por su mujer. Entonces así mismo va a ser, hermanos, el día del juicio. Cada uno va a tener que darle cuentas al Señor. Por eso tenemos que, hermanos, recapacitar, recibir la palabra con un corazón enseñable para que así la podamos poner por obra. Vamos allí a Deuteronomio 28, versículo 38. ¿Ya están allí? Dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano la comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá.
Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Entonces, de ahí para allá, hermanos, este es bastante largo. De ahí para allá, usted puede seguir leyendo, pasemos al 58, que dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas, ¿cómo? Destruido. Oiga, tremendo, hermanos. Usted puede, si quiere leer todos esos versículos allá en la casita. Mire todo lo que viene. Empieza hablando este capítulo primero de las bendiciones de la obediencia, ¿cierto? Todas las bendiciones para aquel que es obediente. Pero ya después, hermanos, a partir del 15, versículo 15 en adelante, comienza ya a hablar lo contrario, las consecuencias de la desobediencia. Y mire que aquí, como leímos en el capítulo 38, nos habla de lo mismo que vio el profeta Joel, lo mismo que él estaba allí, hermanos, hablando. Dice: sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. ¿Y qué dijimos que era la langosta? Una plaga. Una plaga. Y mire, hermanos, que allí comienza a hablar de, hermanos, cómo se perdía la viña, cómo se perdían los olivos, todos los cultivos se perdían. Entonces, todo esto, ¿por qué? Por la desobediencia. Entonces, por eso el Señor dice, hermanos, que si no pone por obra esta palabra, entonces todo esto va a acontecer sobre los desobedientes, que vendrán plagas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Plagas, hermanos, bien raras, enfermedades raras, ¿cierto? Pestes, como dice allí la palabra del Señor. La verdad que se está cumpliendo la palabra, hermanos. Estamos cada día viendo cómo la venida del Señor está más cerca. Esto que nos habla allí Joel es una advertencia, pero mire que aún allí en esta que el Señor hizo en el pueblo para advertirles, para hacerles un llamado al arrepentimiento, hermanos, todo lo hizo. ¿Por qué? Por amor a su pueblo, porque querían que se arrepintieran, porque esa es la voluntad del Señor, que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. Por eso el Señor, hermanos, permitió todo esto. Qué bueno que usted y yo no tengamos necesidad de que el Señor, hermanos, tenga que, digámoslo, llamémoslo así, como triturarnos, como allí, hermanos, darnos, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, duro para entender, ¿cierto? No, yo le digo al Señor: Señor, hágame suavecito, que yo quiero entender, que yo quiero obedecerte. Claro, necesitamos un corazón sensible al Señor. No esperemos, hermanos, a que lleguen las enfermedades. ¿Qué le llegó aquí, hermanos, al pueblo? También enfermedades, plagas, pestes. Dice que aún a sus hijos, a la familia. ¿Qué es lo que estamos todavía viviendo? Porque todavía no ha pasado del todo. Eso de la pandemia, eso es lo del COVID. Ya por ahí se está hablando de otro virus raro. Hermanos, entonces, todo esto es ¿por qué? Por la desobediencia, primeramente del pueblo de Dios. El 8, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén los ha entregado ¿a qué? A turbación, versículo 8, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Oiga, y si uno lo lee allí desde el 6, dice, porque nuestros padres, o sea, eso venía desde antes, ¿cierto? Desde mucho antes, hermano, dice, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Mire que todos estos sacrificios, simbolismos, tenía que el sacerdote a diario hacerlo. Y dice que todo esto se había perdido, pero no solo allí en ese momento, sino que eso venía desde los padres. O sea, allí ellos habían heredado lo que sus padres les ministraron, les enseñaron. Por eso la ira de Jehová dice que había venido sobre Judá. Entonces, hermanos, mire, recordemos lo que hemos aprendido de las herencias. Si nuestros padres hicieron lo malo, si se pervirtieron, pues eso va allí de generación en generación heredado y multiplicado también. Eso, hermanos, nos habla aquí. Vamos entonces allí a Jeremías 6:15. ¿Ya lo tenemos? Dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Esa es una pregunta, ¿no? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán. ¿Quién lo dice? Jehová. Jehová. Mira, hermanos, cómo el Señor sigue allí advirtiéndoles, amonestándoles y amonestándonos, diría yo, porque esto es también para nosotros. Entonces, cuando aún el Señor habla, cuando aún el Señor allí nos amonesta, mis amados hermanos, es para que usted y yo nos corrijamos. No es para de pronto meternos allí terror, no, es para que usted y yo nos corrijamos. ¿Qué es lo que hacen los padres con sus hijos? Les advierten, ¿cierto? Venga, hijo, con sus niños, cuando van, a medida que van creciendo, venga, esto que tú estás haciendo no está bien. Entonces, si tú lo sigues haciendo, me va a tocar castigarte. Eso era lo que estaba papá, nuestro Padre Celestial, haciendo con el pueblo y está haciendo ahora con nosotros. Amén. Vamos a Job. Job 11, versículo 18. Dice, tendrás confianza. ¿Qué es lo que debe haber en nosotros? Confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás ¿cómo? Seguro. ¿Cómo dormimos los hijos de Dios? Seguros. Por eso no podemos dejar de perder, hermano, esa confianza en el Señor. Dice, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Hermanos, Él quiere es bendecirnos. El Señor quiere protegernos. El Señor quiere que todos seamos salvos. Mire que un versículo que me ha parecido siempre como, yo a nuestro lenguaje yo le digo muy tremendo, porque hermano dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Eso es algo bien tremendo, ¿verdad? Algo para que usted y yo le prestemos mucha atención. No podemos jugar con la salvación, no podemos seguir allí de pronto viviendo un evangelio a medias, escogiendo qué obedeces y qué no obedeces, no. Gústele o no le guste a esta alma, como lo estudiamos esta mañana,
que es la que se opone, que es la que, hermano, la que es rebelde, orgullosa, altanera. Hermano, esta alma, gústele o no le guste, hermanos, hay que sujetarla al Espíritu, y a través de la palabra, hermanos, esta alma tiene que ser totalmente transformada y libre en el nombre de Jesús. Amén. Claro. Porque hemos aprendido que el espíritu está dispuesto, pero que el alma se opone. Pero entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Hermanos, llenarnos cada día del conocimiento de la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor. Que cuando el Señor nos hable, usted y yo estemos muy atentos para corregirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Mateo 7, versículo 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué nos habla allí el profeta Joel? ¿Qué fue lo que vino? Una grande ruina, ¿cierto? Todo lo habían perdido. Que no nos pase eso, amén. Dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, les compara el Señor, dice que a un hombre, ¿cómo lo llama? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasa si se edifica una casa sobre la arena? Es frágil, ¿cierto? Dice que vienen los vientos, hermanos, y la desbarata. Usted y yo debemos de, hermanos, tener unos buenos cimientos, amén. Cimientos en la palabra, estar cimentados en la palabra, en Cristo Jesús nuestro Señor. Ay, que están hablando, que están diciendo que viene escasez, que viene un hambre como nunca se había visto, hermano. Pues eso no es para usted y para nosotros. Amén. Porque el Señor es el que nos sustenta. ¿Cuántos dicen amén? Claro, no podemos perder esa fe. No podemos perder, mis amados hermanos, la confianza en el Señor. Cuando se pierde la confianza en el Señor, pues se pierde la paz, llega el temor, la inseguridad, bueno, tantas cosas, hermanos, y no podemos, la verdad, darle lugar al temor, a la inseguridad. Amén. Tenemos que estar bien cimentados en la palabra.